Por eso ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras estaba diciendo, Dios ha cumplido lo que prometió de enviarnos un varón para la salvación. Ella creyó que Caín iba a ser la solución a los problemas. Pero años más tarde se iba a dar cuenta que no era así. Ahora se iba a dar cuenta que Caín no iba a ser la solución, sino que iba a traer más perdición y más perjuicio a toda la humanidad. Y dice la Biblia que Caín y Abel comenzaron a aprender oficios. Mire el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los primeros oficios que aparecieron en la historia de la humanidad fueron la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería. Todos los antropólogos, así no sean cristianos, están de acuerdo en eso. Que la ganadería y la agricultura fueron los primeros oficios que el hombre aprendió. Y Caín, dice la Biblia, se dedicó a labrar la tierra, pero Abel se dedicó a criar el ganado. Y en segundo lugar, vamos a ver en este texto que no solamente ellos aprendieron un oficio, sino que ellos también aprendieron a acercarse a Dios. Ellos también aprendieron a acercarse a Dios. Y les pregunto a usted, ¿quién le enseñó a ellos a acercarse a Dios con ofrendas? ¿Quién le enseñó a Caín y Abel a acercarse a Dios con ofrendas? ¿Quién? Adán, el padre. El papá, Adán, era responsable de sus hijos. Y él fue, se supone que él tuvo que haber sido, el que les enseñara a Caín y a Abel a acercarse a Dios con un sacrificio, ¿sí o no? Era lo más lógico. Esto refleja que Adán era un padre responsable. Era un padre responsable. Porque ya les estaba enseñando a sus hijos a acercarse a Dios con ofrendas para Él. Qué triste es ver hoy en día padres cristianos que no les enseñan a sus hijos ni a orar, ni a leer su Biblia, ni a hacer sus devocionales, ni a estar quietos y tranquilos en la iglesia, ni a escuchar la palabra de Dios, ni a ser reverentes con las cosas de Dios. Qué triste es ver eso. Casas y hogares donde no se hacen cultos familiares. Es triste y penoso. Los padres tienen que ser responsables de la crianza de sus hijos en el temor del Señor. Y eso lo vemos desde el principio de la humanidad. Adán crió a sus hijos en el temor de Dios, porque les enseñó a acercarse a Él con ofrendas. Nunca les enseñó a acercarse a Él sin nada que ofrecer. Nunca, hermanos, nos acerquemos a Dios sin nada que ofrecerle. Jamás. Y no me refiero a lo material únicamente, también me refiero a lo espiritual. Cada día hay en nosotros cosas que tenemos que sacrificar y entregarle a Dios como ofrenda para Él. Cada día. Abraham lo aprendió cuando estuvo dispuesto a entregar a su hijo como ofrenda al Señor. Nunca nadie se puede acercar a Dios sin nada que ofrendarle. Y creo que la primera ofrenda que nosotros le hemos hecho a Él es nuestra vida. Nuestra vida en consagración a Dios. Amados hermanos, Adán era un padre responsable porque le enseñó a Caín y a Abel a acercarse a Dios, pero acercarse como Dios lo quería, como Dios lo estaba estipulando. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Esto es importante. Caín y Abel ofrecieron ofrendas, pero no eran ofrendas cualquiera.
El presentar esta ofrenda, hermanos, era importantísimo. Esta era una ofrenda decisiva para ellos. La palabra ofrenda que usted tiene allí viene del hebreo minjá, que significa una ofrenda de gratitud. Mire el significado de la ofrenda. El minjá era una ofrenda de gratitud. O sea, Caín y Abel, al presentar sus ofrendas, estaban reflejando el grado de gratitud que le tenían a Dios. El minjá también era aquella ofrenda que iba a efectuar la reconciliación con Dios. O sea, esta ofrenda era decisiva. No solamente ellos iban a expresar su gratitud a Dios, sino que por medio de esa ofrenda ellos se iban a reconciliar con Dios. Y número 3, esta ofrenda iba a acompañar su adoración. Como ellos adoraran a Dios, era como ellos iban a presentar su ofrenda. ¿Esta era una ofrenda cualquiera? No, era una ofrenda importantísima para Caín y para Abel. Déjeme imaginarme un poco lo que sucedió. De repente, Adán preparó a Caín y Abel durante muchos años para que ellos se acercaran en un momento a Dios, cuando ya sean responsables, y ellos mismos les entreguen ofrendas a Dios. Y parece que el momento había llegado. Había llegado el momento en que Caín y Abel tenían que presentar una ofrenda que refleje su gratitud. Una ofrenda, amado hermano, que efectúe la reconciliación entre Dios y él. Una ofrenda que sea acompañada de la adoración sincera de un corazón que se acerque a Dios. Había llegado el momento en que se iba a pesar el corazón de Caín y Abel. Había llegado el momento decisivo para saber qué era lo que había en el corazón de Caín y en el corazón de Abel. Esta ofrenda era realmente importante. Pero mire lo que dice tristemente el versículo 4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Había llegado el momento más esperado, el momento en que ellos mismos voluntariamente tenían que ofrecer un sacrificio a Dios. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni siquiera a la ofrenda suya. La Biblia no dice que primero mirara la ofrenda y después a los hombres. La Biblia dice que primero miró a los hombres y después su ofrenda. No es lo que usted traiga, es con qué actitud usted viene. Amados hermanos, esto es realmente triste. ¿Cómo Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín? La Biblia no lo dice. Lo cierto es que Caín se dio cuenta que Dios había aceptado el sacrificio de Abel, pero no su sacrificio. ¿Cómo fue? La Biblia no nos lo dice. La tradición judía nos dice de que Dios mandó un fuego del cielo y consumió el sacrificio de Abel, pero ni siquiera mandó una gota de lluvia, ni siquiera agarró nada en la ofrenda de Caín. Eso lo dice la tradición judía. Algunos comentaristas también sacan la conclusión por medio de la palabra agradar. La palabra agradar en el hebreo también puede traducirse como fuego. O sea, Dios mandó un fuego y se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de Caín. Sea como fuere, lo cierto es que Caín se dio cuenta que Dios lo había rechazado, primeramente a él y luego a su ofrenda. Dios lo había rechazado por 3 motivos. He titulado este sermón, el por qué Dios no acepta una ofrenda en el momento de acercarse.